Que la energía solar fotovoltaica está de moda es un hecho. Los precios de las instalaciones cada vez están bajando más. El precio de la energía cada vez está subiendo más y esto está haciendo que las instalaciones sean cada vez más interesantes. A su vez, están apareciendo un gran número de empresas que ofrecen este tipo de servicios. Y yo me pregunto, ¿estamos hablando de un boom fotovoltaico? Cuando ocurre un boom, como puede ser el inmobiliario o el de alumbrado público, aparecen malas prácticas y situaciones en las que las instalaciones pueden ser bastante deficientes. Y yo me pregunto, ¿está pasando esto en el sector de la energía solar fotovoltaica? Para responder a mis preguntas he invitado a Santiago de Renovetec y le he preguntado que cómo está el sector, que cómo están las instalaciones, qué se está haciendo y bueno, pues hay opiniones para todo. Espero que te guste esta entrevista. Si te gusta, coméntanos. Si no te gusta, escríbenos también, danos tu opinión, que el debate contribuye al conocimiento. Nos vemos. Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy vamos a hablar sobre energía solar, sobre módulos solares, sobre las calidades que hay en el mercado de módulos solares y para ello hemos invitado a Santiago García, director técnico de Renovetec, para que venga a contarnos todo su conocimiento sobre la calidad de módulos solares, cómo está el sector y demás. Bienvenido, Santiago. Gracias. Bueno, pues Santiago, si te parece, vamos a comenzar y primeramente, para arrancar, me gustaría a nivel introductorio preguntarte sobre el boom fotovoltaico que estamos viviendo actualmente en España. Preguntarte qué está ocurriendo actualmente, en qué situación nos encontramos, cómo está actualmente el sector de la energía solar fotovoltaica. Bueno, pues el sector responde a una situación de mercado en la que, por un lado, tenemos que pagar mucho dinero por la energía si la compramos en la red, si compramos a nuestros proveedores habituales, nuestros comercializadores, a nuestros distribuidores. Hemos visto cómo en los últimos meses se ha disparado, ha tenido unos precios que nunca habíamos visto y unos precios que además también los medios de comunicación a veces son muy alarmistas porque muchos de esos precios que se producen en picos de hora pues son una noticia, pero realmente no llegan a trasladarse así al usuario final. Pero el escenario es, por un lado tenemos unos precios de la energía muy altos y por otro lado tenemos que las placas, los módulos solares y las instalaciones fotovoltaicas han bajado mucho de precio. Entonces, hoy en día, la situación que se da es la consecuencia lógica de que si nosotros acudimos al mercado, vamos a pagar mucho por esa energía y, en cambio, si la generamos por nosotros mismos, pues vamos a pagar muy poco. Entonces, ahora la gran dificultad está para los que viven pues en bloques de edificios que no tienen tejado propio, esos tienen una dificultad, pero todos aquellos que tienen tejado propio, pues intentan ver qué posibilidades tienen de generar su propia energía. Eso es. Y de ahí viene el llamado boom, ¿no?, que estamos viviendo actualmente, donde Ujú. prácticamente todas las empresas de instalaciones eléctricas que hay en España se están dedicando principalmente a la instalación de energía solar fotovoltaica. Sí, es que hace también, digamos, como tercer elemento del mercado, tercer elemento que ha dinamizado el mercado, es que si bien hace unos años había unos impuestos, eso que se denominaba el impuesto al sol, y era que si tú generabas energía para consumirla tú mismo, tenías que pagar un impuesto bastante injusto y bastante gravoso que hacía que no fuera rentable. Ese impuesto desaparece hace pocos, pues unos meses o pocos años, ¿no? Entonces, pues ahora lo que se vive es pues este boom en el que muchos instaladores, con mayores o menores conocimientos, con mayores o menores escrúpulos, pues instalan todo lo que pueden, porque bueno, ven un nicho de mercado importante y aprovechan este tirón que está viendo ahora mismo, en el que hay una demanda tremenda, en el que hay, bueno, pues una situación, tampoco hay tantos negocios que puedan funcionar bien de forma próspera, y bueno, pues aprovechan, lógicamente, pues, una demanda muy alta que hay en el mercado. Pues sí. Muchas gracias, Santiago. Pues te voy a preguntar ahora sobre un artículo que se ha publicado en redes sociales y que ha generado
muchos comentarios, muchas opiniones, y es sobre la calidad de los módulos solares, que es principalmente de lo que trata la tertulia eléctrica de hoy. Y vengo a preguntarte, sobre todo, acerca de cómo son las calidades de los módulos solares. Y bueno, pues a raíz de aquí te quiero preguntar, primera pregunta, ¿qué tipo de calidades existen en el mercado cuando vamos a realizar una instalación de energía solar fotovoltaica? Cuando el fabricante de módulos solares, de placas o paneles, como lo queramos llamar, pues fabrica estas grandes fábricas de paneles. Normalmente hoy toda esa producción se ha trasladado a China. Antes teníamos producción en España o en Europa, pero hoy en día el 90 y muchos por ciento de los paneles solares se fabrican en China. El fabricante tiene que comprobar. Esto es una fabricación bastante, bueno, curiosa, en el que hay que fabricar un componente, laminarlo, etcétera, y él comprueba mediante una técnica que es una técnica cara, pero una vez que, bueno, ya has adquirido las instalaciones, las has puesto, es muy barato comprobar una por una las placas. Se comprueban una por una. Una vez que las ha comprobado, el fabricante, la fábrica, las clasifica en tres calidades. Una calidad que vamos a llamar calidad grado A, que es una placa perfecta, que no tiene ningún problema. No tiene ningún problema ni físico, en el marco, en el cristal o en pequeñas deformaciones, etcétera, ni a nivel electrónico. Es decir, que la base de silicio pues, produce perfectamente tal y como se espera, de acuerdo con un patrón establecido. Ese es grado A. Junto con el grado A hay un grado B, en el que, mediante la técnica de electroluminiscencia, él detecta que el panel bueno, pues tiene pequeños defectos que apenas afectan a sus prestaciones. Hoy, ese grado B es un panel en el que si alguien hace una prueba sencilla no va a haber nada. Los defectos que puede tener el panel a nivel estético pues son, no sé, que a lo mejor el marco está más cerca de la placa, o sea, más cerca del material fotosensible, o en algún sitio se aproxima, o pequeños defectos, que fundamentalmente lo que ocurre con los defectos es que de grado B es que van a reducir la vida útil del panel. Van a empezar a aparecer, pues al cabo de unos años, puntos calientes y pequeñas cosas que pueden afectar a la calidad del panel. Ese panel grado B, el gran propietario de parques solares o el gran comprador de parques solares que compra cientos de miles de placas para cada uno de los parques, pues aquí pensemos que una instalación de, por ejemplo, 100 megavatios, pues tiene del orden de los entre 250.000 y 300.000 paneles solares, es decir, que son bastantes. Pues ese es el gran comprador. Pero ese no quiere grado B. Entonces, solo quiere grado A y firma sus contratos para que todo sea grado A y para que incluso le puedan enviar las pruebas de electroluminiscencia que hacen en fábrica. Y, vamos. Pero junto con el grado B, que se vende mucho más barato, es decir, más o menos pues el precio de un panel comprado en fábrica, pues está más o menos, para que te hagas una idea, a unos, no sé, 60, 70 euros o por ahí, pues este panel grado B ya se vende más barato. Hablamos de mayoristas que compran cientos de miles de paneles. ¿En Pues, qué porcentaje más económico puede estar? pues más o menos podemos hablar de que ese de 70, 80 euros ya podría estar en el entorno de los 40, 40 y algo. Es decir, son descuentos fuertes, en el entorno del 40%, 50%, algo así. Pero junto con esos paneles hay un grado C. Ese grado C es un grado en el que el material fotosensible está afectado. Es decir, han hecho unas pruebas y han visto células que no funcionan, células que están abiertas, que están rotas, caminos conductores que están rotos, no sé, elementos conductores del interior de la placa que no funcionan adecuadamente. Esos se clasifican como grado C. Ya tienen un problema más grande que además se va a convertir en el futuro, en un futuro más o menos próximo, antes de 5 años, en un problema un poquito más grave. Entonces, estos paneles, que por supuesto no los quiere de ninguna manera el gran, pues el gran consumidor de paneles, Sí. estos se venden muy baratos. Se venden pues a lo mejor a 20 euros o a 10 euros. Se venden a empresas
que hacen una cosa que se llama rescate. Es decir, son paneles que pueden valer, tienen algún valor en el mercado, pero se venden como a mayoristas especializados en el panel barato, en el panel que nadie quiere. También, cuando a veces hay un siniestro en una planta y una planta pues normalmente sufre o problemas de viento, problemas de granizo o algo así, y esas placas pues han tenido algún tipo de alteración, el seguro paga al gran propietario de parque, pero muchas de las placas no están también tan afectadas, ¿no? Entonces se les entregan todas esas a esos rescatadores, a esas empresas que las compran muy baratas, pues a lo mejor compran a 5 euros el panel o a 1 euro el panel, y después las colocan en el mercado, pero el fabricante las etiqueta, ¿eh? Y tanto el fabricante como cuando se ponen las placas para los rescatadores, se etiquetan. Se comunica perfectamente al cliente que son grado C, y se le dice al cliente, mira, este panel es un panel barato. Es como, por ejemplo, cuando compramos, sucede en otros mercados, ¿eh? Cuando compramos electrodomésticos que tienen pequeñas taras, que tienen un arañazo y tal, se venden a gente y después se venden en almacenes en los que tú sabes que estás comprando algo con tara. Correcto. Y por eso vas a comprarlo más barato. No te dan, a lo mejor te dan una garantía mucho más pequeña que la normal. En el caso de los paneles, reducen muchísimo las garantías. ¿Y cuál es el problema? El problema es que mientras tú sepas lo que estás comprando, tú sepas si estás comprando grado A, grado B, grado C, tú eres consciente de lo que compras. ¿Quieres ahorrarte un dinero? Compra grado C. Grado C significa que vas a hacer una inversión mucho más baja, pero vas a pagar menos por obtener un poquito menos de calidad. Esa calidad, en ocasiones lo que va a hacer un panel, por ejemplo, de 450 vatios, un panel de los que normalmente se montan en casa, que están entre los 350 y los 450 vatios, es que a lo mejor te da pues 400 vatios o te da 380 vatios, y además tiene una vida pues más corta. O sea, se espera que empiecen a aparecer puntos calientes al cabo de un tiempo, que esos puntos calientes dejen alguna celda fuera de juego, después varias celdas se queden fuera de juego, pierdas la tercera parte de la placa en poco tiempo, etc. Eso va a suceder. ¿Y dónde está el problema? El problema está en que eso al final no es más que una etiqueta, o sea, no es más que algo que se le ha puesto y que alguien puede quitar y vender en el mercado un panel que acaba de comprar por 10 euros. En el mercado minorista, el usuario más o menos lo está comprando al entorno de los 140, 150, 160. Pues imagina qué buen negocio es comprar panel barato y colocarlo en este mercado de los 140 euros o 150 euros. Claro. ¿Quién es el responsable de esa situación, de esa estafa? Vamos, de colocarle al mercado una calidad que es inferior sin comunicártelo. Pues fábrica no es, fábrica lo hace bien, fábrica etiqueta. El importador en muchos casos tampoco es, porque sabe lo que está comprando, lo etiqueta, lo hace correctamente. Eh, pero cuanto más nos vamos acercando al cliente, después del importador hay almacenistas, hay distribuidores locales, cuanto más nos vamos acercando al cliente, más está la tentación de subir el panel de precio y no comunicar que es un panel de grado C o de grado B. Exactamente. Pues Yo sí, no sé si lo he explicado bien porque... lo has explicado, Santiago, perfectamente. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando ha entendido la diferencia entre un panel A, B y C y qué está pasando con los paneles tipo C, que al final pues es normal que acaben en instalaciones donde el que tiene que pagar esa instalación no tiene el conocimiento suficiente para saber qué es un panel C, A o B, o ni siquiera sabe lo que tiene que generar ese panel, o ni cómo comprobarlo, ni cómo medirlo, pues ese al final es el usuario final el que paga este tipo de prácticas que, bueno, pues como bien dices, pues no son buenas prácticas. Y entonces, Santiago, te quería preguntar, ya hemos hablado que este tipo de placas se instalan, bueno, no lo hemos comentado, pero lo hemos dado por hecho, que si no lo compran los grandes consumidores, pues al final va a parar a las pequeñas viviendas, a las viviendas a nivel doméstico, pequeñas empresas que instalan unos cuantos módulos solares en su instalación para hacer frente a su consumo diario, ¿no? Entonces, a nivel usuario, estas personas que han hecho una instalación de energía solar fotovoltaica o la van a hacer, están pensando en hacerla,
¿cómo pueden evitar que les instalen estos módulos solares con bajas prestaciones, como tú comentas, clase C? Muy bien. Es fácil, es relativamente fácil. El problema, como has indicado hace un momento, es que ¿por qué se venden en pequeñas empresas y por qué se le venden a particulares? Porque no tienen forma de comprobar. Es decir, ellos no tienen las herramientas necesarias para comprobar. Digamos que lo que ven es una instalación física en la que hay unos paneles, hay unos cables, hay unas baterías, hay unos inversores, hay determinados componentes. Y Claro. bueno, mientras aquello esté funcionando y no parezca que haya nada caliente o alarmas o lo que sea, eso es la única cosa que él puede detectar. Pero claro, el usuario normal no tiene las herramientas ni los conocimientos para comprobar cómo está. ¿Quién tiene las herramientas y los conocimientos? El instalador. ¿Cuál es la única herramienta que tiene el usuario final? Pedirle al instalador que en su presencia compruebe cuál es la calidad de esas placas una por una. Antes de subirlas al tejado. Es decir, una vez que las subes al tejado, la prueba se puede hacer. No es ningún problema. Lo que es más incómodo, te tienes que subir a un tejado, te tienes que tirar por ahí por medio tienes que desconectar cables, es una situación bastante más incómoda. Pero si antes de eso, abajo, tú las compruebas, que es una prueba que más o menos dura, la prueba de medición de curva IV, de curva intensidad voltaje, pues aproximadamente tarda unos, no sé, 20 segundos, 30 segundos en hacerse, es muy rápido. Tienes que tener el equipo adecuado, el equipo no es barato, pero el instalador lo tiene. El instalador habitualmente lo tiene, y si no lo tiene, pues vaya instalador miserable al que vamos a confiar nuestra instalación, porque no va a poder comprobar lo que nosotros queremos. Así que nosotros tenemos que asegurarnos, como clientes, que nos van a medir estas placas. Es interesante que sepas por qué nosotros redactamos este artículo y ponemos en conocimiento de la sociedad que eso está pasando. ¿Y dónde nos damos cuenta? Nosotros tenemos esos equipos de medida porque los utilizamos para diferentes cosas. Entre otras cosas, pues, cuando tenemos que venir qué es lo que estoy haciendo yo hoy aquí en México, pues venir a comprobar instalaciones. Entonces, venimos a comprobar grandes instalaciones o a hacer algo que nos ha encargado un cliente en grandes instalaciones. Nosotros no es nuestro mercado el pequeño propietario, porque bueno, nos movemos en otro tipo de cliente, ¿no? Pero soy un activo youtuber intentando pues, comunicar cosas, ¿no? Cómo se hacen las pruebas, porque a veces, bueno, pues está bien, ¿no? Que devolvamos a la sociedad un poco del conocimiento que la sociedad nos da a veces, ¿no? Pues a mí sí me gusta que si alguien compra un aparato de eso sepa cómo se maneja, qué cosas tiene que tener en cuenta. Unas buenas Haciendo prácticas, por así decirlo. eso es, sí, pues haciendo uno de estos vídeos, pues voy a la casa de un amigo y le digo, oye, voy a subir ahí, voy a comprobar para hacer la curva y para hacer un vídeo, me voy a poner una camarita y tal. Bueno, yo, pues sí, haz lo que quieras. Entonces, compruebo que de los 6 paneles que tiene, pues 4 de los paneles tienen defectos. Defectos que harían que se clasificaran en grado C. Yo creo que alguno incluso haría que no se clasificara siquiera, o sea, que habría que desecharlo directamente. Pero ahí están como grado C, con una pérdida de potencia del 10-15% y con una vida útil que probablemente esté afectada. Bueno, pues digo, bueno, pues no me has fastidiado el vídeo porque, claro, yo no puedo enseñar una curva que está ahí haciendo unas formas muy feas y que se ve claramente que está defectuoso, ¿no? Si quiero hacer un vídeo para mostrar curvas, cómo tienen que verse feas, me vale el vídeo, pero no era la intención. Entonces voy a la casa de otro amigo, porque ahora con este boom del que hemos hablado, tienes amigos suficientes para que si le dices, oye, te voy a comprobar las placas y me invitas a unas Totalmente. cervezas, pues te lo hace, ¿no? Entonces voy a la casa de otro amigo y la situación es exactamente la misma. 7 placas, de las 7 placas, 6 tienen defecto, una no tiene defecto. La verdad es que la una, pues también tenía cositas, ¿eh? Tenía pues cositas más estéticas, ¿no? Que no. Bueno, pues digo, bueno, pues voy a buscar una instalación un poquito más grande para que no te toque esta lotería, ¿no? Y busco una instalación de una pequeña empresa que tiene 14 placas instaladas. Compruebo una por una las placas y me doy cuenta que de las 14 placas, 12 tienen defectos inadmisibles. Y 2, bueno, pues tienen cosas, pero que no, o sea, cosas que no sé cuándo se han producido, pues cosas en el marco, pequeños ajustes y tal. Cuando repito hasta 200 paneles.
que se van quedando grabados en mi archivo, ¿no? En el archivo del propio aparato que tiene memoria. Y, cuando llego al 200, digo, bueno, vamos a ver, es una situación anormal, no puede ser, o sea, no puede ser que yo haya tenido tan mala suerte de que no haya podido hacer mi vídeo explicando cómo se hacen las curvas IV, porque todos los paneles que tengo que hacer están mal. Nosotros sabemos, por otras cosas, porque también atendemos instalaciones grandes, esa clasificación en grado A, grado C, y claro, dices, ya sé qué está pasando. Lo que está pasando es que se están vendiendo en el mercado, se están colocando en el mercado sin que alguien avise a su cliente de que esto es panel barato, desechado por la fábrica y etiquetado como panel defectuoso. Deben ser muchísimos paneles, es decir, el usuario grande compra tantos paneles que ese porcentaje, que a lo mejor es un 5%, es con el que se está abasteciendo al mercado doméstico, que no tiene capacidad. Y por eso yo puedo afirmar con todo rigor que el 70% de los paneles que se están instalando son defectuosos. Puedo decirlo con todo rigor porque el porcentaje es superior a ese. Qué interesante, Santiago. Y desde luego las cifras son alarmistas. Te Uh-huh. quería preguntar, Santiago, pues sin entrar mucho en detalle, el Uh-huh. nombre del aparato de medición y en qué consiste la curva tensión e intensidad, sobre todo para que un propietario, si le pide a un instalador que le enseñe la curva, qué tiene que aparecer en esa curva para saber si es correcto o no. Bueno, pues lo que tiene que aparecer es una curva. Voy a tratar de explicarlo Lo más sencillo lo posible. más sencillo. El aparato se llama medidor de curva IV, es decir, que Perfecto. tampoco se han quebrado mucho la cabeza para... Entonces, ese medidor de curva IV es un aparato específicamente diseñado para hacer esa prueba. Se conecta al panel, se le aprieta un botón y aparece una curva. Una curva, voy a tratar de dibujarlo, es una curva que tiene que ser algo así. Es una curva bastante limpia en el que... ¿qué ocurre cuando hacemos una prueba y esa curva no da bien? Pues lo normal es que la curva, en vez de ser una cosa así, o sea una cosa así, o de pequeños escalones, o no llegue al voltaje o a la intensidad que se espera. Esos son los defectos. Son 6 tipos de defectos diferentes y es muy fácil. O sea, no hace falta tener unos conocimientos, como diría yo, adquiridos en la NASA o adquiridos después de 3 licenciaturas y 2 máster. No, o sea, eso es muy sencillo porque es un aparato hecho para tontos. Es decir, es un aparato hecho para que la prueba sea tan sencilla y tan rápida que si tienes que comprobar 300.000 paneles, no te mueras en el intento. Entonces, se Perfecto. hace, pues, es una cosa sencilla, se ve muy bien y lo que tiene que mostrarle el instalador al cliente final de cada uno de sus paneles ahí en el suelo es que la curva IV es una curva limpia, es una curva que no tiene, es una curva que tiene una recta prácticamente horizontal y una recta vertical, más o menos, y ya Sí, está. que cuando llega al final baja casi Eso baja en prácticamente en una forma picado. Sí, sí. vertical. Uh-huh. Vale, Eso es. perfecto. Yo creo que cualquier persona que nos está viendo, si le dice a un instalador, enséñame la curva de tensión e intensidad y ve que la curva hace así en horizontal y baja en vertical al final de la curva, sabe que la Uh-huh. curva es correcta y si Uh-huh. hace como escalones o cosas raras, Sí, significa que hay defectos. eso es. Lo has Con esta explicado mucho prueba, mejor. con esta prueba que se le podría denominar una prueba de andar por casa, Uh-huh. el propietario tiene la capacidad de decirle al instalador, estos módulos no son aptos para mi instalación, no los quiero, tráeme unos módulos que tengan una curva de tensión e intensidad correcta, o el instalador, es decir, no tiene la capacidad el propietario de decir al instalador, oye, esto no lo quiero, no acepto este tipo de calidad, o hay que pedir algún tipo de certificación, algún tipo de ensayo por laboratorio. ¿Cómo sería el proceso para la persona que nos vaya a escuchar y le llegue mañana a su instalador y vea que no es correcto? ¿Qué puede hacer ese propietario? Por explicarlo de forma sencilla, imagina que tú estás en tu casa y has comprado un frigorífico.
Llega pues la gran superficie o lo que sea, donde lo hayas comprado, llega y tú ves que tiene un arañazo en la puerta tremendo. ¿Qué haces? ¿Pides pruebas de laboratorio? ¿Tú qué le dices? No, a mí eso no me lo pongas, te lo llevas y me traes uno sin arañazo. Básicamente es eso, es decir, Vale. que tú ves que eso está mal, a mí eso no me lo montes ahí, ¿eh? Eso te lo llevas y me montas uno en condiciones. O sea, yo no te dejo que montes una cosa que está mal, que yo sé que está mal y que me va a dar problemas en el futuro. Así que no, ni se te ocurra montarlo, no te permito que en mi casa montes eso. No es que si me lo montas no te voy a pagar, no, yo no me lo vas a montar. Es mi casa y un panel defectuoso no lo vas a montar. Entonces llévate estos paneles, muéstrame que son paneles que no tienen ningún defecto y ya está. ¿Hay alguna forma de que el instalador le pueda demostrar que el panel es tipo A o B? Bueno, como esto se etiqueta, pues es que alguien ha quitado la etiqueta, alguien ha Vale. quitado la categoría, ¿no? La verdad es que en fábrica se podía hacer algo mucho más, estamparlo, no sé, algo mucho más, que no se fuera tan fácil como quitarle una etiqueta. Pero Vale. no pasa nada por poner una etiqueta porque después el gran consumidor sí que lo comprueba, ¿eh? El gran consumidor le pide después al instalador, que son Imagino. grandes compañías instaladoras, que certifiquen la instalación mediante curva y V, y no solo lo va a hacer el instalador demostrándoselo al propietario, sino que el propietario con su personal va a encargarse de panel por panel hacer esa curva y V, y además después lo va a hacer periódicamente a lo largo de la vida de la instalación. Pues a lo mejor lo va a hacer, pues, no sé, una vez cada año, cada 2 años, cada 3 años, va a seguir comprobándolos, porque a lo mejor no tienen defecto en ese momento, pero después les pasan cosas, ¿no? Pero el cliente lo que tiene que hacer es rechazar algo que está defectuoso, igual que haríamos si compramos una camisa y nos la llevamos a casa, vemos que la camisa tiene una tara y decimos, mira, yo no quiero, a mí cámbiamelo, ¿no? Por supuesto. Tengo otra pregunta, Santiago. Has comentado que este tipo de efectos, cuando un panel está recién para estrenar, puede ver afectado su rendimiento un 10-15%, pero has comentado que la vida útil puede ser que se vea reducida bastante. Estaríamos hablando de que a día de hoy un panel clase A o B, ¿qué vida útil tendría y qué vida útil tendría un panel tipo C? Vale. La vida útil de un panel realmente no la sabemos. Realmente no la sabemos porque no hay instalaciones fotovoltaicas con los paneles que se están instalando ahora que lleven 25 años de funcionamiento. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se dice que son 25 años? El panel, que es la cifra más o menos que se maneja en el mercado, ¿no? Sí. 25 años. 25 años es como hacer un brindis al sol y decir, bueno, pues esto van a tener una vida muy larga. Eso es básicamente, ¿no? ¿Por qué 25 años? Pues es una cosa muy tonta y es porque hace tiempo pues la gente se casaba a los 20 años. Tenían hijos de media entre los 20 y los 30. Entonces, de media, más o menos, el paso que había entre una generación y otra eran 25 años. En el mundo industrial, esa cifra de 25 años nos cala muy bien y si alguien te dice el panel dura 25 años, pues no sé, inconscientemente nosotros entendemos que es el salto de una generación y decimos, bueno, pues esto es mucho, muy largo, pero no hay ninguna prueba que nos diga que eso va a durar 25 años. En realidad es un componente electrónico y como componente electrónico que es, pues no es un componente mecánico que esté dando vueltas, que se esté desgastando, no hay nada que se desgaste en el panel, así que si no le pasa nada, si no tiene granizo, si no se rompe por yo sé, viento, si no le cae encima una piedra, si un pájaro no se estrella, no sé, cosas de esas, el panel va a durar mucho tiempo. Pero ¿qué ocurre si hay un defecto en el material que se calienta? Y ese calor es el que le destruye. Entonces, ¿cuánto va a tardar más o menos en dar la cara un defecto en un panel tipo C? Más o menos, por las pruebas que tenemos y por las cosas que hemos visto por termografía, hemos visto que mucho más allá de 5 años, el panel ya va a tener una pérdida muy fuerte. Es decir, va a estar produciendo por debajo de un 20% de lo que tenía que dar. Entonces, pues lo que podemos estimar es que un panel nos inventamos que tiene 25 años, porque de verdad que no hay ninguna prueba, solo es esta cosa de la humanidad, pues, y sí sabemos que un panel que tiene defectos, su vida útil estará entre los 5 años, 7 años, 10 años, para que tenga una pérdida de producción muy significativa del entorno de un 20% más. Quiere decir que un propietario que se ha gastado 5.000 euros en poner módulos solares en su vivienda, pensando en amortizarlo a partir de los 5 o 6 años, al cabo de 5 o 6 años va a tener probablemente una instalación en
en Sí, desuso sí, que va a ya producir prácticamente. menos. O sea, no es que no vaya a funcionar, sino que ya va a estar muy lejos de su producción. Después, a los 5 años, ya nadie se acuerda del instalador, ya no tienes ninguna garantía, ya no tienes nada. En ese momento tienes una pequeña pérdida, de en torno a un 10%, y bueno, pues lo puedes achacar a lo que sea. Claro, la potencia, la dificultad para medir la potencia de una instalación es que el sol tiene que estar en una posición determinada. En el momento en que el sol se mueve, la potencia baja, ¿no? Cuando nosotros hablamos de potencia máxima, de la potencia máxima que va a dar. Pero claro, cuando el sol se mueve un poco, pues da un poco menos. Eso hace que el usuario no perciba que tiene un 10% menos de potencia, porque Claro. claro, depende de la hora del día en el que lo midas, cuando lo estés midiendo, etcétera, ¿no? Por eso hay que hacer las curvas IV, ¿no? Pero lo que va a tener el propietario es que al cabo de unos años va a ir viendo cómo progresivamente esa instalación pues cada vez tiene menos potencia cuando el sol está en una posición determinada, pues recibe menos potencia. Si es observador lo verá y no le pasará desapercibido. También lo que se espera es que el mercado evolucione y que hoy en día, pues unas placas que producen no sé qué, en ese mismo espacio, vamos a poder montar dentro de unos años unas placas que serán maravillosas, que producirán 8 veces más y que tendrán, y cambiarás la instalación, perdón, cambiar la instalación por obsolescencia tecnológica, por la misma razón por la que cambiamos los móviles. No, los móviles no los cambiamos porque se estropeen, los móviles los cambiamos porque el otro es más chulo, o tiene más cosas, o tiene más opciones. Eh, lo que puede pasar en la instalación no es que tú a los 5 años tengas que tirarla y poner una nueva. Eso es posible que lo hagas porque tú quieras, pero lo que pasará es que las prestaciones de esa instalación irán bajando. No es un problema enormísimo, pero a mí me parece un problema indignante. Es decir, me parece que alguien en toda la cadena, no sé quién, pero alguien en toda la cadena, uno de ellos en ese eslabón, ha sido un estafador. Es decir, ha hecho una cosa y no ha comunicado a su cliente. A lo mejor es el importador y no lo ha comunicado al distribuidor. A lo mejor es el distribuidor y no lo ha comunicado al almacén. Y a lo mejor es el almacén y no lo ha comunicado al cliente final, al instalador. Y, bueno, alguien de esa cadena ha quitado una marca que lo identificaba como producto con tara y lo ha vendido como producto sin tara a un precio normal de mercado. Sí, que al final el problema viene de donde vienen prácticamente todos los problemas. Falta de formación, de información y al final, pues bueno, el particular, pues cuando se ponga a reclamar probablemente no sepa a quién reclamarle. Ni siquiera cómo comprobarlo, porque si bien las cosas bueno, que a mí se me ocurren que puede hacer una pyme o un usuario, puede hacerlas en el momento de la instalación. Lo cierto es que una vez que están instaladas, ya no es tan fácil. No es tan fácil reclamar, no es tan fácil medir. La medida es muy cara. O sea, el aparato este cuesta dinero, ¿eh? Y aparte pues el profesional tendrá que subirse a un tejado y tendrá que hacer cosas y tal. Y después pues significará a ver cómo lo reclamas, ¿no? A ver que si das con un instalador honesto, pues te las cambiará. Y si das con un instalador difícil, pues te tendrás que ir a juicio. Entonces, todo eso pues es desencadenar una serie de cosas que no son agradables. Entonces, por decirlo de una manera breve, si te han instalado las placas, mejor no sepas cómo son tus placas. Y si te las están instalando, compruébalo. Eso, digamos, es el mensaje final, Sí, ¿no? sería el resumen de la entrevista sería, si te la han instalado, quédate como estás, y si Eso. vas a hacer una instalación nueva, pues bueno, ya tienes un dato que puedes solicitar para comprobar qué calidad te van a hacer. Y ahora me surge otra duda. Cuando haces la prueba de tensión e intensidad al módulo solar en el suelo, ¿se Sí. hace con el módulo solar tapado? No, se hace produciendo. O sea, tú lo que quieres ver es, no solo se hace, se tiene que hacer orientado al sol, es decir, También hay que perfectamente darle una orientado. orientación específica. Sí, sí, sí. Tú tienes que comprobar que El incluso tienes cielo, un el cielo tiene que dispositivo. estar limpio Ujú. en condiciones óptimas. Sí, tiene que dar o sea, tiene que estar por lo menos al 80% de su potencia. Para eso tiene que tener un día radiante y tienes que orientarlo en el mejor ángulo posible, ¿no? Para que te dé el máximo de potencia posible. Hay En unos las condiciones dispositivos, más favorables. eso es, las condiciones más Y, favorables. y ahora te hago otra Mm. pregunta. Si haces la prueba en un día nublado y no le das la inclinación adecuada, ¿cómo Mm. sería esa curva? Bueno, en la curva se ven cosas también, ¿eh? Lo que pasa es que si ya la curva, el voltaje, por ejemplo, la intensidad te la tiene que dar igual,
pero el voltaje sale mucho más bajo y tú ya no sabes si ese voltaje que sale más bajo, la curva ya no sería, digamos, la pinto así, ya no sería así, sino que sería más bajita, acabaría en el mismo sitio, Con menor pero tensión. la recta estaría más abajo. Entonces tú ya no sabes si es un problema de la placa o si es un problema que no tiene radiación suficiente. También normalmente, para protegerte de esa situación, en el aparato lo que haces es le pones una consigna diciendo si está midiendo, o sea, si la radiación que yo estoy recibiendo no está por encima de determinado valor, no midas directamente para alertar al medidor, a la persona que está midiendo, de que no debe hacerlo en esas condiciones, de que no es riguroso hacerlo en esas condiciones. Entonces, no, o sea, tienes que esperar un día de sol, ¿no? Eso es un problema. No, Hay bueno, una técnica que nos permite conocer con mucha más precisión y no nos hace falta sol, porque de hecho se hace por la noche esa prueba, que es la prueba de electroluminiscencia, es la prueba definitiva, es la prueba perfecta, es la prueba, pero la dificultad está en que el aparato de medida, que este aparato de medida vale más o menos entre 4 y 5 mil euros el de la curva IV, pero el aparato que mide electroluminiscencia, que capta lo que emite el panel, cuesta más o menos de media unos 20.000 euros y además necesitas una fuente de alimentación que vale pues como poco otros 2.000. Entonces, aunque es una prueba que sí que se hace muy bien en cualquier circunstancia, el coste del aparato de medida pues es un poquito más alto. Entonces, no, en general, vamos, nosotros sí lo tenemos, pero toda la gente, lo normal es que una empresa de instalación eléctrica no tenga este aparato. eso es. Vale. Pues Santiago, por mi parte, yo creo que el motivo de la entrevista era preguntarte, ¿no? Acerca de esta polémica que había surgido con las diferencias de calidades entre paneles, módulos A, B o C. Y creo que la respuesta está dada. Has comentado las dos pruebas que se le pueden realizar a un módulo para saber si es correcto o no y los problemas que te van a surgir si no tiene la calidad adecuada, pues el problema que vas a tener tanto en generación de energía como en la reducción de la vida útil. Muy bien. Bueno, Pues, Santiago, darte las gracias por estar hoy con nosotros y nada, espero que surjan nuevas dudas sobre la energía solar fotovoltaica porque esto ha llegado para quedarse, esta tecnología, y espero que volvamos a conectarnos aquí para hacerte otro tipo de consultas. Joaquín, estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, un saludo, Muy bien. chao. Chao.